Bueno, constantemente recibo preguntas, o mejor dicho, comentarios de que a nadie encarcelan, a nadie juzgan, no pasa nada, ¿verdad, señores? ¿Qué es lo que más suelen decir cuando ven otro gran fraude? Todos estos se saldrán con la suya. Aquí encarcelan a uno y dejan ir a 100, al final no hay nadie ahí y bueno, cada quien puede seguir la frase como quiera, ¿verdad? Hoy les voy a contar sobre una dama, no sé si se le puede llamar así o no, de Minnesota, a quien el juez acaba de sentenciar a 41 años y 8 meses de cárcel efectiva, 500 meses, y además dijo, menos de 500 meses no puedo, la gente no lo entendería. Y además 243 millones de dólares en restitución, o sea, la cantidad que debe devolverle al Estado. O sea, nunca va a poder devolver esa cantidad. Esa cantidad. Y le quitarán, le subastarán todo lo que tenga y estará en la cárcel hasta la vejez, si es que llega a vivir tanto. Pero antes de contarles lo que hizo, quiero que entiendan por qué esto tomó tantos años. Estos son todavía casos de la época del COVID. El COVID ya pasó hace mucho, pero las sentencias apenas están saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia estadounidense es tan lenta? Y los padres fundadores de Estados Unidos le temían más al gobierno que a los criminales. Yo, por cierto, también. Mucho más. Ellos acababan de liberarse de la corona y sabían por experiencia que el poder puede atrapar a una persona y, digamos, inventarle un cargo en el momento de la nada, ¿verdad? Eso da más miedo que cualquier ladrón en un callejón. Por eso la Carta de Derechos. Ellos incluyeron la presunción de inocencia, el derecho a un abogado, el derecho a un juicio. ¿Sabe usted que aquí, con respecto al jurado, sabe usted que si no tienes dinero y solicitas, están obligados a proporcionarte a verificar que realmente no tienes dinero? Y si no tienes, entonces te asignan un abogado, él trabajará para ti, trabajará tanto como sea necesario. El juicio conjurado también, por así decirlo, si tu abogado dice, no, no nos conviene que una sola persona esté ahí revisando el caso porque sospecho que tiene opiniones que no nos gustan, entonces puede solicitar un juicio conjurado y se lo darán, sí, sí. Protección contra registros injustificados. Intenta que un policía se te acerque y te diga, quiero revisar tu coche. Tú le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres, Basia? ¿Tienes algún papel? ¿Lo tienes? ¿Sí? Prohibición del doble enjuiciamiento. Es decir, si ya te juzgaron una vez por eso, una segunda vez solo si se encuentra algo absolutamente nuevo, pruebas o algo más que contradiga todo lo anterior. Prohibición. Prohibición de la autoincriminación. No puedes venir y decir, ay, yo lo hice y que te digan, ah, bueno, y te encierren. No. No, de todos modos hay que pasar por un juicio y demostrar que fuiste tú quien lo hizo, incluso cuando tú mismo, por así decirlo, confesaste. ¿Sí? Hay un fiscal, él debe convencer. Entonces el fiscal debe convencer a 12 personas al azar, y no en un 51%, sino de tal manera que no les quede ninguna duda. Si queda aunque sea una duda, absuelven. Esto está hecho a propósito, así de complicado, incómodo, deliberadamente lento y caro, porque el precio de un error en sentido contrario es encarcelar a un inocente. De todos modos, sigue ocurriendo. Pero bueno, todos estamos en manos de Dios, ¿verdad? Pero aún así, para una sociedad libre, es peor encarcelar a un inocente que dejar libre a un culpable. Guillermo Blackstone, un jurista inglés cuyas conferencias fueron leídas por todos los padres fundadores estadounidenses, lo formuló así. Es mejor que 10 culpables queden libres. Que un inocente, bueno, ya pueden imaginar el resto. Y ese es el precio de esta protección, eso de que es lento, caro e incómodo. Ahora, sobre el caso del que hablo, la organización se llamaba Feeding Our Future, o sea, alimentando nuestro futuro, es decir, alimentar a los niños para el futuro. En 2022 se presentaron cargos. Tardaron mucho en reunir pruebas. Y finalmente presentaron los cargos. El juicio contra la figura principal duró 6 semanas. Los miembros del jurado deliberaron solo 5 horas. Muy rápido. Eso es muy rápido para un jurado. Y emitieron un veredicto de culpabilidad en marzo de 2025 y solo ahora, en mayo del 26, la sentencia. Desde la primera orden judicial hasta la sentencia pasaron más de 4 años y eso se considera rápido. ¿Quién es Emily Bock, de 45 años, sobre quien ya sabes gira todo este escándalo y donde hay, no sé, 250 millones de dólares en pérdidas? Dirigía una organización en Minnesota, es decir, no digamos una empresa, sino una organización creada no con el objetivo, por así decirlo, de obtener ganancias, una ONG. Con un nombre que suena un poco gracioso, alimentamos nuestro futuro, ¿verdad? La organización era considerada un intermediario entre el Programa Federal de Alimentación Escolar y una red de socios en todo el estado.
Durante el COVID el programa se expandió rápidamente, había mucho dinero y pocas inspecciones. Mucho dinero, pocas inspecciones, es una receta muy mala. Bock construyó todo esto a su alrededor, toda una industria, es una persona talentosa, ¿verdad? Los socios presentaban informes sobre miles de niños alimentados, pero la mayoría de esos niños solo existían en hojas de Excel. O sea, el dinero sí era real. No había niños, pero el dinero sí era real. La cantidad total, como dije, es de unos 250 millones de dólares. El Departamento de Justicia lo calificó oficialmente como el mayor esquema individual de fraude relacionado con el COVID. Bueno, también hubo otros grandes, digamos, conspiraciones a nivel nacional, sí, amigos, de todo un grupo de personas. Alguien organizó todo esto. Es el esquema individual más grande. Además, también ostenta un récord. ¿A quién más le afecta esto? Además de ella, aquí es donde empieza lo más interesante. Por eso digo que ella estaba vinculada al poder. No es una suposición mía. Son materiales del caso, audiencias del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el Congreso, el Departamento de Educación de Minnesota, es decir, el estado de Minnesota, recibió durante el tiempo de trabajo, se llama, bueno, ahí las personas que revisan se llaman comisionados por alguna razón, entonces 30 quejas sobre esta organización, pero realizaron solo una inspección. Una vez más, el Departamento de Educación de Minnesota recibió de su propia gente que ellos mismos designaron para revisar 30 quejas y realizó una sola inspección. Cuando finalmente suspendió los pagos, la administración del gobernador de repente, sin razón aparente, los reanudó voluntariamente, sin una decisión judicial. Walz después dirá directamente a la Cámara sí, que supuestamente fue el tribunal el que los obligó así, simplemente el tribunal lo obligó. Y el juez que se encargó de esto dice, bueno, eso es una mentira total, absoluta. Luego escribió un comunicado oficial. Nadie obligó a nadie. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Acaso me caí de cabeza o me golpeé la cabeza contra el piso? Luego, el fiscal general del estado, Keith Ellison, ese es un verdadero estafador. Entonces lo eligieron fiscal general. O sea, ahí están ocurriendo elecciones. Ya era conocido como un verdadero desgraciado, ladrón, una criatura despreciable, pero lo eligieron porque lo quieren no solo por eso. En los materiales del caso hay una grabación de audio en la que una persona relacionada con todo este esquema sí ofrece una donación para la campaña de Ellison. A cambio de, bueno, ustedes nos desbloquean el financiamiento y nosotros les damos un dinerito. O Ellison lo niega todo y dice que, bueno, ella anda de gira por los medios para echarle la culpa a otros. Eso no fue Dios quien lo dijo, simplemente hay una grabación de audio. Alguien de esos bandidos, esos ladrones que vinieron a verlo, por si acaso grabaron todo eso, aunque tanto él como ellos juraron que no iban a grabar nada. Ahora entonces tienen a la famosa, ya conocida por ustedes, congresista Ilhan Omar. Ella es de Somalia. Según las investigaciones, recibió donaciones de varios acusados en el caso de ese mismo Feeding Our Future. La propia Bock dijo en una entrevista que los líderes políticos estaban observando cómo el Ministerio de Educación trataba a Feeding Our Future y no ocultaron que usaban esta organización para. Y ella misma decía, sí, claro, presionábamos a los burócratas que intentaban detener el esquema y presionábamos a través de la dirección. O sea, ¿por qué la dirección? Por alguna razón era necesario que este esquema siguiera funcionando. En su círculo cercano, entonces aparece el alcalde de Minneapolis, que se llama Jacob Frey. Es una persona muy interesante. Él, entonces, cuando hace como 6 años mataron ahí, bueno, ahí murió un hombre negro, un bandido, era un bandido por así decirlo, se metió mucho fentanilo y bueno, murió. Entonces, literalmente en las manos de un policía que intentaba detenerlo, él se resistía y el policía lo estaba sujetando. Y por eso entonces dijeron que el policía mató, que un policía blanco mató a un hombre negro. Este mismo Jacob Frey, ellos, los demócratas, juntaron dinero para hacer un ataúd de oro. Hicieron un ataúd de oro para este delincuente. Él es un delincuente, es conocido. La última vez lo condenaron porque le puso un cuchillo en el vientre a una mujer embarazada y le dijo que si no entregaba su bolso, le apuñalaría al bebé en el vientre. Bueno, es una buena persona, ¿verdad? Entonces aquí está él, o sea, Floyd. Así que este Jacob Frey, él iba detrás del ataúd sosteniéndolo con la mano derecha, la izquierda hacia abajo, la cabeza agachada y lloraba. Y él temblaba porque lloraba por este desgraciado, por el hecho de que lo mataron los policías.
A él mismo, de hecho, lo mataron los policías en la ciudad, ¿verdad? Bueno, está bien. Además, también está involucrado ahí un senador estatal. O sea, ellos también tienen, también de ahí mismo, o sea, de Somalia, creo, ¿no? O sea, Omar Fateh. Bueno, tal vez sea de ahí, de algún otro lugar de esas regiones musulmanas, pero está claro que es de esos, ¿verdad? El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes lo escribe claramente en su informe. El gobernador Walz y, o sea, el fiscal general Ellison mintieron sobre su conocimiento del fraude. Y además también silenciaron a los denunciantes. No lo digo yo, así se titula el comunicado de prensa oficial del Congreso. O sea, el dinero se repartía durante el COVID, no fueron los estafadores quienes engañaron a un gobierno ingenuo, sí, se repartía con, por decirlo suavemente, una complicidad interesada. Y las señales de alarma y las advertencias de sus propios empleados las metieron en el cajón, las ocultaron, no sé cómo quieran decirlo. Ahora, entonces, la fiscalía pidió que Bock sea sentenciada a 50 años. El abogado de Bock dijo que sí, claro, ella es culpable de algunas cosas, pero no tanto. Denle 3 años, de los cuales ya ha cumplido uno, algo así, se sugiere. La jueza entonces, Nancy Brazel, después de escuchar a ambas partes, dijo que menos, como ya les mencioné, menos de 500 meses no sería justo para los ciudadanos de Minnesota, a quienes ella llamó víctimas. Bueno, según entiendo, ella sumó una cosa con otra, calculó algo, hizo un movimiento, y 500 meses resultaron ser 41 años y 8 meses. Ahora, por supuesto, la siguiente pregunta. ¿Y después qué? Ahora viene lo principal. En todo el caso de este mismo Feeding Our Future, es decir, alimentando nuestro futuro, se ha acusado a 79 personas. No son las personas que cargaban cajas o que arreglaban puertas o limpiaban los baños, no, son las personas que participaron en el robo. Han sido declarados culpables o se han declarado culpables. 65-16 ya han recibido pues alguna sentencia y 49 están esperando su turno. El siguiente que debe recibir sentencia será el copropietario de la cadena de restaurantes llamada Empire Cuisine, Abdasis Farah. Él ya recibió 28 años, así que bueno, veremos qué sigue. Bueno, entonces lo más importante es que a ella le dieron, ¿cuánto fue? Casi 50 y a él 28, o sea, pues está bien, ¿no? O sea, una máquina que arranca lento, pero ya va mucho tiempo y en realidad aplasta todo a su paso. Dios primero. La ficha grande, ese Farah, es el segundo. Detrás de él y de ellos caerán los que son más pequeños, pero van a estar presos. Van a estar presos. Y después, bueno, eso ya depende de si el Ministerio de Justicia tiene suficiente voluntad, empezarán las preguntas para los que no sabían nada. Ya el vicepresidente de los Estados Unidos de América, J.D. Vance, dijo que tenemos suficiente voluntad para esto. Bueno, ya veremos. A los funcionarios del Ministerio de Educación del Estado, que recibieron 30 quejas e hicieron solo una inspección, a la gente del equipo del gobernador que decidió reanudar los pagos, a quienes recibieron donaciones políticas de los acusados, y seguía llamando a eso un trabajo normal con la comunidad. Hoy vi la sesión del Congreso, ya del Senado, donde interrogaban a la mujer que fue la primera en informar que algo no estaba bien y se lo comunicó a sus superiores. Después de eso la demandaron por ser supuestamente racista o algo así, no podían despedirla. Ella presentó, por así decirlo, una contrademanda de inmediato, por eso no deberían despedirla. Una demanda en respuesta, ¿cómo se llama eso, verdad? Pero cada 6 meses la trasladaban de un trabajo a otro. Ahora ella dice, dice, 9 años de educación universitaria, o sea, tiene un doctorado. Dice, yo me dedico a sentarme junto a la ventana y me traen algunas resoluciones y otras cosas y debo corregirles la gramática. Y me pagan un salario decente por esa gramática, dice, pero claro, me gustaría dedicarme a mi trabajo normal. Y ella dijo algo hoy, creo que incluso yo, aunque ya estoy acostumbrado a todo, se me pusieron los pelos de punta en todos los lugares donde todavía me quedan. Les diré directamente, no sé si realmente llegará a quienes debe. ¿Sí? Puede que no, porque la protección de las personas que están muy cerca del poder es mucho más fuerte que la de todos los demás. Directores de empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Pero quiero que después de esta historia recuerden una cosa. La próxima vez que alguien cerca de ustedes diga, allá nunca meten a nadie, pregúntenle, ¿preferirían vivir en un país donde el poder encarcela rápido?
donde no hay que convencer a 12 jurados más allá de toda duda razonable, donde en una sola noche pueden arrestar a cualquiera, inventar un cargo y encerrarlo por muchos años. Saben, existen países así. Pero hay un detalle interesante. La gente huye de esos países, me refiero a donde encarcelan en una sola noche con solo una llamada, hacia los países donde hay juicios con jurado y eso requiere mucho tiempo y esfuerzo. Por alguna razón, huyen en esa dirección y no en la otra. Entonces, Amy Bock tiene un buen futuro, ¿verdad? Bueno, creo que va a escribir sus memorias, si no la matan en la cárcel, claro. Le queda mucho tiempo por delante para pensar. Todo lo que le queda como propiedad será confiscado y vendido. ¿También será confiscado y vendido todo lo de aquellos que fueron juzgados y declarados culpables? Por supuesto, los 250 millones completos no los van a recuperar, como se dice, porque una parte se perdió, otra parte se fue en sobornos y otras cosas, otra parte se la gastaron en fiestas y otra parte la mandaron a Somalia, como ahora nos enteramos. Pero al menos alguna parte se podrá recuperar y devolver a los contribuyentes. O sea, devolverlo a las arcas, no sé si son las arcas federales o estatales, pero devolverlo a las arcas y empezar a usarlo para lo que corresponde. Y tengo mucha esperanza de que aquellos que están en el poder, tanto los ejecutores como los principales responsables, finalmente sean llevados ante la justicia. Y tengo mucha esperanza de que los encarcelen por mucho tiempo, porque si a ella, la ejecutora, que no hizo nada ante nosotros, solo nos engañaba, la sentencian a 47 años, entonces a ellos hay que sentenciarlos a 114 como mínimo. Bueno, está bien, veremos. Si los presionan, entonces tal vez recuperemos lo que nos robaron. Adiós, eso es todo.